Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social, que sabéis que es la asignatura de primero. Hoy solamente vamos a hacer presentación, el próximo día ya es cuando empezamos a dar contenido. Bueno, mi nombre es Evaristo Barrera, soy trabajador social, soy antropólogo y en la actualidad me dedico a la publicación científica y a las investigaciones desde el trabajo social y trabajo más que nada en la Universidad Pablo Olavide como catedrático de trabajo social, ¿vale? Más o menos para que veáis por dónde me muevo. Os traeré muchísimos ejemplos de mi vida profesional, o intentaré, sobre todo del campo de la adopción, el campo de las personas mayores y de los servicios sociales, que son los campos aplicados míos profesionales. Y a partir de ahí, pues hasta donde podamos llegar y queramos llegar. ¿Por qué lo digo? Porque esta asignatura es de las asignaturas que vayan a dar primero de carrera en la UNED, es la de trabajo social, ¿vale? Aquí lo que vais a ver es mucho de cómo se hace trabajo social. Hay algunos temas más históricos, más introductorios, más porque son necesarios trabajarlo, pero básicamente vais a trabajar la parte operativa de la profesión, ¿vale? Luego, conforme vayáis pasando los semestres, vais pasando los cuatrimestres, los años, los cursos, etcétera, etcétera, iréis ampliando mucho más toda esta parte de intervención de nuestra profesión, ¿vale? Entonces voy a compartir con vosotros aquí no es aquí, voy a compartir eh, la presentación, a ver si lo podemos hacer bien, que nos salte, de la asignatura. Os recuerdo, la gente que está ahí en primero, recién aparcados en la UNED, ¿vale? Muy importante. Tenéis acceso a lo que es el aula virtual, tenéis Academo, os va a llegar un correo electrónico, tenéis un correo electrónico que os ha ofertado la UNED con vuestras credenciales, ¿vale? Muy importante. Si no entráis constantemente en ese correo, se os pueden perder un montón de información. Recomendación, entrar en vuestro correo y redirigirlo al correo que utilicéis normalmente. Por ejemplo, si es de Gmail o Mail o lo que sea que vosotros trabajéis, Outlook, lo que sea, ¿vale? Entonces hacéis la redirección, entonces lo que os entra allí directamente os va al móvil a donde vosotros vayáis a utilizarlo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque constantemente los diferentes tutores van a mandar materiales. Yo voy a mandar material. Lo que yo mando son básicamente las sesiones que vamos trabajando, los PowerPoint que voy utilizando, todo, os lo voy a ir compartiendo. Entonces es importante que tengáis que consultéis o bien ese correo o lo tengáis redireccionado al vuestro, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a explicar un poquito en qué consiste la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social. Una asignatura que se imparte en este primer cuatrimestre del primer curso y tiene un carácter introductorio. No obstante, se ha procurado que el estudiante adquiera las nociones básicas que le permitirán entender y conexionar los contenidos de los cursos posteriores. Entender los pilares donde se fundamenta el trabajo social resulta imprescindible para articular sólidos contenidos profesionales. De hecho, muchas de las cositas que vais a trabajar aquí veréis que tienen cruce con otras asignaturas de primero, como Estado y Sistema, la parte más histórica, evidentemente, un poquito, y con Orígenes y Desarrollo, evidentemente también, ¿vale? Que ya sabéis que esa otra asignatura es de corte también histórico. El trabajo social se ha constituido como una disciplina científica metódicamente ordenada y como una profesión orientada a la contribución del bienestar social de las personas, grupos y comunidades a través de la resolución de los problemas sociales y la potenciación de la autonomía e independencia ante los mismos. Esta asignatura introduce a los estudiantes es la naturaleza propia del trabajo social, compuesta por los fundamentos, objetivos, objetos y principios éticos, que les permitirá afrontar el aprendizaje y el uso adecuado de las herramientas sociales de la profesión. Asimismo, analizará el conjunto de disciplinas sociales afines que le enriquecerán su visión interdisciplinar, como el estudio de las bases metodológicas, modelos de intervención, ámbitos diversos de trabajo y documentos básicos de la comunicación que le orientan a o en su futura actividad profesional. Todo eso, o sea, es mucho, ¿vale? Lo vamos a ver en esta asignatura. ¿Qué significa? Pues que cada epígrafe de los que hemos dado nosotros aquí, técnicamente en otra universidad es una asignatura completa. O sea, detrás de metodología del trabajo social o ética del trabajo social o modelos de intervención en trabajo social, detrás de cada uno de esos epígrafes que hemos visto aquí, iremos trabajando resumidamente, siempre con lo que las condicionantes que nos marca el temario, pero tenéis un montón de contenido. Es decir, la visión o el panorama general
de lo que hace un trabajador social, de lo que es trabajo social, lo vamos a tener bastante claro. De hecho, ya en la primera parte de esta presentación se hace una pequeña definición de lo que son, ¿vale? Es importante que tengamos esa conexión, porque muchos de vosotros y de vosotras habréis entrado en la carrera, más o menos tenéis una idea de lo que puede ser trabajo social, pero lo que está claro es que un montón de gente ha preguntado, ¿tú qué vas a estudiar, niña? Pues yo voy a estudiar trabajo social. ¿Y esto qué es? Los que quitan a los niños, los que limpian las casas, los que cuidan a los mayores, esto es, llevamos una década así, siempre voy a hacer la misma pregunta a la misma gente. Entonces, claro, entonces nosotros les tenemos que responder. Entonces, en ese responde espero que cuando veamos esta asignatura tengamos mucha fuerza, mucho sustento para ser capaces de dar respuestas profesionales, técnicas y adecuadas y que la gente entienda perfectamente el papel tan fundamental en nuestra sociedad y en nuestro mundo como el que tienen los trabajadores y las trabajadoras sociales. ¿Vale? Vamos a aprender muchísimo, vamos a ver muchas perspectivas y os vais a dar cuenta de que el trabajo social va a estar presente. De hecho, hay un tema sobre contextos de trabajo o ámbito, pero nosotros los vamos a transgredir si vamos a aprender de qué haría un trabajador social en un campo de golf. ¿Hay trabajadores sociales en los campos de golf? Sí. No juegan al golf, hacen trabajo social. ¿Qué hacen trabajo social en un campo de golf? Bueno, pues ya lo iremos viendo, ¿vale? Igual que lo hay en una funeraria. ¿Se está entendiendo? O sea, estos elementos son súper importantes en el mundo empresarial, súper importantes para entender que no solamente son conceptos de servicios sociales, que también, ¿vale? Pero que estamos en un montón de sitios y tenemos muchas posibilidades de aportar a la sociedad y de hacer un buen trabajo social. Y una buena manera de utilizarlo es saber con los contextos, las capacidades y las potencialidades que nosotros tenemos, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones las iremos tocando cuando lleguen los temas. Básicamente, vamos a dar todo esto. Lo vamos a dar, ¿eh? Lo vamos a dar. Vamos a dar 11 temas. Esos 11 temas son, lo digo porque la manera en que trabaja conmigo es como si fueseis opositores. Tenemos una fecha de examen y tenemos este libro. ¿Qué hay que hacer? Pues desde ahora hasta que llegue el momento tenemos que darlo todo. ¿Vale? Entonces lo vamos a dar de manera condensada, pero de manera que cuando cada una de vosotras os acerquéis a la lectura del material, controléis perfectamente de lo que se está hablando. Ya es incorporar o ampliar contenidos o conocimientos. ¿Vale? Esa es la manera en que nosotros vamos a trabajar. Tema, vamos a ver los fundamentos de una profesión, que es el trabajo social. Básicamente es un tema de introducción histórica. Vamos a entender muchas cosas, ¿vale? Pero es muy chulo el tema, lo vamos a trabajar ahí. Ahí se dan también algunos aspectos fundamentales. En la parte segunda es básicamente responder a qué es el trabajo social. Entonces, para saber qué es el trabajo social tenemos que saber cuáles son los principios y cuál es el objeto. El objeto, para que lo entendamos, en ciencia, un científico, ¿vale? Sobre lo que hace ciencia, en el mundo científico se le llama objeto científico, o también podría ser objeto de intervención en trabajo social. Quien hace ciencia se llama sujeto, ¿vale? Esa es la clave. Entonces tenemos que saber qué hace el sujeto y sobre qué actúa. Y ese sobre qué actúa determina nuestra disciplina científica. ¿Por qué? Porque cada disciplina científica tiene una mirada distinta sobre la realidad, que es su objeto particular científico, y por eso existe. Y no existe otra profesión, sino que es esa la que hace eso. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. Oye, pero es que nosotros trabajamos con menores infractores, sí, pero también lo hace un abogado, lo puede hacer un economista porque tenga un plan de yacimiento de empleo para crear una empresa asociada con ellos, lo puede hacer un relaciones laborales, lo puede hacer un médico que trabaja en la parte médica, un psiquiatra, un psicólogo, un pedagogo, un logopeda. Joder, que todo el mundo trabaja con esta gente, sí, pero todo el mundo trabaja desde su objeto científico. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? No, nosotros tenemos que centrar en nuestro, ¿vale? Sobre esto hay mucho debate. Tema 3. El uso de las teorías y los modelos de intervención en trabajo social, de los modelos clásicos a los emergentes, o lo que es lo mismo. ¿Cuántas maneras hay diferentes de hacer trabajo social? Ups, un montón. A eso lo llamamos modelos de intervención. ¿Se está entendiendo? Son maneras de hacer trabajo social. ¿Qué hay detrás de un modelo de intervención? Una teoría, por ejemplo. Hay una teoría funcionalista y un modelo funcionalista. Hay una teoría psicoanalítica y generamos un modelo psicoanalítico. Hay una teoría... ¿Se va entendiendo esto? Esos parámetros, un modelo sistémico, jugamos con sistémico, modelo sistémico de trabajo social. Son maneras distintas o modelos o marcos teóricos que nos permiten hacer el trabajo social de muchas maneras distintas. Porque claro, ¿podemos elegir para cada caso una manera? No, podemos elegir entre varias formas, pero no todos los modelos son
óptimos para cada problemática. Por eso, más conozcamos, mejores trabajadores sociales podemos llegar a ser. Evidentemente, trabajamos con personas. Por tanto, en nuestro objeto hay seres humanos, por eso se le llama también sujetos a ese objeto. Por eso tiene que haber una ética profesional y una deontología del trabajo social. Nosotros nos basamos en un código deontológico que si no lo cumplimos está mal y nos pueden sancionar, nos pueden retirar en algunos países la posibilidad de intervención, o podemos perder un empleo, o podemos llegar a un tribunal, podemos llegar a un juicio, nos pueden llevar a donde queramos, ¿vale? Depende de lo que hagamos y de lo bien o lo mal que lo hagamos, ¿vale? Es decir, trabajamos con seres humanos y con cuestiones sociales, por tanto, lo que hagamos, si lo hacemos mal, somos responsables. Vamos a intentar no hacerlo mal. Pero evidentemente hay un marco ético. Lo veremos en el tema 4. El tema 5, ámbitos de intervención en trabajo social, o lo que es lo mismo, ¿dónde vamos a encontrar un trabajo social? Pues casi que levanta una piedra y puede salir un trabajo social, porque estamos en todos lados. Vamos a ver esos ámbitos de intervención, son muchísimos, ¿vale? Los vamos a ir viendo los más importantes, los más consolidados, hasta los emergentes, ¿vale? Trabajaremos en el tema 6, documentos técnicos utilizados en el ámbito del trabajo social. Conceptos, utilidades, cualidades, tipologías, por ejemplo, lo más básico, ¿no? Esos documentos técnicos, un informe social, una historia social, una ficha social. Estos documentos es muy importante que los tengamos integrados, sepamos qué son y sepamos qué se nos pide para poderlos confeccionar y qué trabajo hay detrás, ¿vale? Todo eso lo vamos a ir trabajando, ¿vale? Veremos igual que los documentos, los instrumentos técnicos utilizados en el ámbito del trabajo social. Y ahí veremos incluso hasta escalas, el modelo de proyecto, modelos de... Todo ese tipo de cuestiones las vamos a trabajar. Y son instrumentos que nosotros usamos, que nos sirven para rellenar en algunos casos los documentos, pero que está claro que forman parte de una metodología, un procedimiento y unos modelos de intervención que nos dicen cómo los tenemos que utilizar, ¿vale? Yo sé que ahora es un batiburrillo de mucha información, pero luego conforme vayamos trabajando los temas iremos asentando muy bien las ideas, ¿vale? El trabajo social no solamente interviene, porque no solamente es profesión, sino que como también es disciplina científica, también investiga. Por tanto, veremos un tema de investigación en trabajo social. Esto es muy importante. Antiguamente, en trabajo social no se les formaba para investigar, solamente en la intervención. Evidentemente, eso es un retraso comparado con lo que es la titulación a nivel internacional. Cuando ya se ha rescatado ese proceso, a los trabajadores sociales pues nos hemos espabilado y nos hemos dedicado también a la investigación y a aportar conocimiento científico, ¿no? Veremos el tema 8. Tema 9, trabajaremos fundamentos del método experimental en trabajo social. Y a mí me encanta que hayan puesto este tema, porque yo soy un defensor también de la experimentación. El trabajo social hace experimentos. Esto es muy importante. O sea, no solamente investiga, sino que es capaz de experimentar. Y además lo lleva haciendo desde siempre. Lo que pasa es que no se le ha explicado al trabajador social su potencial y lo que estaba haciendo. Cuando veamos el tema este nos vamos a dar cuenta lo fácil que es para nosotros hacer experimentación y la cantidad de veces en nuestras intervenciones que podemos cruzar con metodología experimental. Es muy chulo, ¿vale? Lo vamos a ver en el tema 9. Tema 10, fundamentos teóricos y metodológicos del trabajo social de grupo, que es una de las modalidades, aunque vais a ver luego que tenéis una asignatura de trabajo social grupal, con lo cual desarrollaréis mucho más, y veremos también, evidentemente, un tema de contextualización de cómo está el trabajo social en España. Un poquito de historia, un poquito de imagen general de nuestra profesión. Con eso cerraremos el temario. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Resultado de aprendizaje. Hombre, conocer los principios y valores del trabajo social, respetar nuestro código deontológico, conocer el proceso metodológico, o que es lo mismo es cómo se hace trabajo social, adquirir conocimientos sobre los diferentes modelos o formas en que hacemos ese trabajo social, las herramientas y principios y principales técnicas, adquirir una mentalidad reflexiva para el estudio de la profesión, comprender la importancia de la calidad en el desempeño profesional, conocer y distinguir las diferentes funciones del profesional en los diferentes ámbitos profesionales en los que nosotros nos vayamos a desenvolver, analizar las principales funciones, las peculiaridades de los campos profesionales y las actividades que nosotros realizamos en cada uno de ellos. De hecho, veremos funciones específicas en esos ámbitos. Y no es lo mismo ejercer como trabajador social en un centro de servicios sociales, hacerlo en un centro de salud. ¿Se va entendiendo? Y dentro del contexto de salud no es lo mismo estar en el centro de salud, que es comunitario, hasta en salud mental, hasta en una planta de ISTU, hasta... ¿Se va entendiendo? Es decir, tenemos una cantidad de posibilidades maravillosas, ¿vale? Y de aportar a nuestra sociedad. Entender y aceptar el objetivo de apoyo profesional para la promoción de las capacidades personales,
conocer las principales corrientes teóricas, estar motivado para el aprendizaje de una profesión, velando por el respeto y los principios fundamentales, orientando sus acciones al perfeccionamiento profesional. De hecho, una de las claves fundamentales de un buen trabajador social es el mimo y el cuidado por su formación. Si nosotros nos abandonamos y no nos formamos como trabajadores sociales, nos quedamos obsoletos. Y si nos quedamos obsoletos, hacemos daño en nuestra intervención. Esto es muy importante, ¿vale? ¿En cuánto tiempo se ha quedado obsoleto un trabajador social? Está medido, ¿eh? Un poquito más. Menos mal que es más de un año, si no, no me voy al problema. Nosotros venimos a quedar obsoletos en 4 años. Es decir, en 4 años, que es más o menos lo que dura un grado, es una titulación nueva, y han cambiado tanta norma, tanto procedimiento, tanto protocolo, tantas cositas. Fijaros la cantidad de historias que salen sociales constantemente, ayudas, vamos, todo eso se nos va, se nos escapa, ¿vale? Entonces es muy importante estar siempre al día, formándonos, congresos, leyendo, lo que sea, ¿no? Nosotros lo tenemos regulera, pero un físico dice que se queda obsoleto en 10 minutos, porque sale una teoría nueva y hace ¡pum! Y ya lo que había no le valía, ¿no? Pero bueno, establecer objetivos y prioridades, la secuenciación y la organización del tiempo dedicado a cada una de las tareas, o lo que es lo mismo, prioridades diagnósticas, eso nos lo va a permitir nuestro marco metodológico, ¿vale? Ese procedimiento metodológico que nosotros utilizamos, que tiene como 5 momentos clave: un estudio, un diagnóstico, una planificación o pensar lo que voy a hacer, una intervención, y después evaluamos para ver si lo que hemos hecho, oye, está bien o está mal. Muy importante, ¿no? Pues ese elemento de estudio diagnóstico nos permite establecer o tener capacidad para establecer prioridades o urgencia. Esto es muy importante, ¿vale? Y ese elemento es fundamental en trabajo social. ¿Por qué? Porque normalmente al trabajo social le dice: tienes 100 familias que necesitan una ayuda, pero solamente te voy a dar 10 ayudas. ¿Cómo lo vas a hacer, trabajador social? Y nosotros tenemos que dar una respuesta técnica. ¿Se va entendiendo lo que acabo de decir? Entonces, el establecimiento de prioridades es muy importante cuando hay limitación de recursos o de prestación, que es el caso, ¿vale? Conocer y saber utilizar los materiales virtuales que se le ofrece, utilizar foros de comunicación. Bueno, ya sabéis que eso va implícito en la vida UNIR, ¿no? Eso es evidente. Bueno, vamos a trabajar con este manual de McGraw-Hill, que es de los autores Sesgado Sánchez y García Castilla, que se llama Fundamentos del Trabajo Social, que además pues está muy recientito, ¿vale? Es del año 2022. Creo que se puso operativo para la docencia el año pasado, que quizás tenga un curso nada más, ¿vale? No recuerdo que fuera más para atrás, y vamos a utilizarlo, por lo cual hay cositas muy actualizadas, ¿vale? Y lo que no está actualizado, pues ya lo iremos viendo, ¿vale? Bueno, tenéis otra bibliografía complementaria. La bibliografía complementaria tenéis cositas muy potentes, muy buenas, bastante buenas, la verdad, pero no son libros necesarios para pasar el examen, ¿vale? Entonces la tenéis ahí de referencia. Cuando queráis podéis acercaros a esos libros, a sus temáticas, a sus autores, pero yo ahora mismo os aconsejo que os centréis mucho, mucho, mucho en vuestro manual y en la preparación de la prueba, ¿vale? Que es de verdad lo que tenéis que afrontar durante el curso. Bueno, ¿cuál es la prueba o la evaluación, no? Esto viene sacado de la guía general. Es un examen de tipo test de 20 preguntas que se hacen en una hora. En una hora se hacen, ¿vale? No necesitáis más tiempo. La materia, evidentemente, es del manual que estamos haciendo referencia, ¿vale? Y lo que es importante que tengáis claro es que los errores descuentan, ¿vale? En esa regla que se pone ahí, es acierto menos errores partido por 2. Lo tenéis, esta parte de aquí, ¿vale? Este es el caso, ¿vale? Entonces, 2 errores restan un acierto, ¿vale? Más o menos para que lo tengáis. El examen tiene 20 preguntas y tenéis que tener mucho cuidado porque no son muchas preguntas. Entonces, claro, cada error tiene un peso importante. Esa parte la tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Tenéis la posibilidad de hacer una prueba de evaluación continua. Esa prueba de evaluación continua, como es costumbre en la UNED, no es obligatoria. Cada estudiante tiene 2 opciones. Una, decide presentarse solo al examen,
¿vale? Con lo cual la puntuación final de la asignatura es la calificación que obtenga en ese examen. O dos, la evaluación continua en la que además de presentarse al examen deberá hacer un trabajo. Aquí la calificación final se calcula con las dos notas obtenidas en el examen y en la P, respectivamente, con una fórmula de corrección que ahora la vamos a ver, ¿vale? El estudiante que haya entregado la P en convocatoria ordinaria y no haya superado el examen, se le guardará la nota durante el curso académico, ¿vale? Una vez que hagáis una P, se os guarda, ¿vale? Con lo cual la tenéis ahí. Si no entregáis la P, simplemente es que no cuenta esa modalidad. La descripción de la P, básicamente, bueno, normalmente siempre es a través de la plataforma digital. Tiene una primera parte, en ella se valorará la asistencia, las tutorías presenciales o virtuales, la participación, hasta 2 puntos. Y una segunda parte, el estudiante deberá realizar un comentario del libro. El libro que se os propone no es el mismo que el del temario, sino de la bibliografía complementaria, ¿vale? Que es Trabajo Social, Concepto y Metodología de María José Aguilar, que es una crack del trabajo social, ¿vale? El alumno debe abordar la realización de un comentario de texto de unas 5.000 palabras aproximadamente. 5.000 palabras no son muchas páginas, ¿vale? No sé, será unas 7, 8 páginas o cositas por ahí más o menos, ¿vale? Y debe estar estructurado de manera coherente. Es decir, ese comentario de texto, pues ya los que sabía hacer comentario de texto, sabía que tenía ideas básicas, ideas secundarias, desarrollo, ¿no? Conclusión, más o menos un rollo así, ¿vale? Si tenéis dudas, de todas maneras podéis ver cómo hacer un buen comentario de texto, ¿vale? Y os van a dar siempre las posibilidades. Si el estudiante se escribe a la evaluación continua, decía esta PEC, los criterios fijados por el equipo docente para calcular la calificación serían los siguientes. Evaluación continua realizada por el profesor durante tutores de centro social supondría un 25% de la calificación de la evaluación final. Es mucho el peso, ¿vale? La evaluación continua es opcional para el estudiante siempre. Si se escoge la modalidad de evaluación continua, entonces se aplicará la siguiente fórmula para obtener la evaluación final. Nos guste las matemáticas o no, es muy importante que entendamos esta parte, ¿vale? ¿Qué significa que esa P tiene un 25% de peso? Para o que te suma 2,5 puntos. No, está ponderado. Significa que el resto de la asignatura es el 75% iría a examen. Lo tenemos claro, ¿no? ¿Cómo se calcula? Pues 0,75 por la nota que hayas sacado en el examen, más 0,25 por la nota que hayas obtenido en la PEC. Cuidado, porque te puede subir la nota o te puede restar. ¿Se me ha entendido o no? Porque está ponderado en porcentaje, ¿vale? Si un estudiante tiene en el examen un 7 y en la P saca un 10, tendrá una calificación de 7 por 0,75 más 10 por 0,25. Es decir, esa P le ha subido no 2,5 puntos, le ha subido 7, de 7 a 7,75. ¿Vais viendo o no? Es que esto cambia las reglas de juego. Si el estudiante tiene un 7 en el examen y en la P saca un 6, tendrá la calificación de, atentos, 6,75, porque es el peso de uno y el peso del otro ponderado. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo o no? Si el estudiante tiene un 3,5 en el examen y en la P tiene un 10, tendrá una calificación de 5,13. No te quitas la opción de que puedas sumar si has suspendido. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Entonces tienes parte buena y parte mala. ¿Visto qué hago? Lo que tú quieras. Lo que yo haría es centrarme en el examen, en esta modalidad, ¿vale? Yo me centré en el examen. Hay otras que interesan mucho. Pero como está ponderado, puede beneficiarme o me puede perjudicar. Te puede bajar. Pero lo bueno es que es verdad que si tú tienes una muy buena PEC, sacas un 10 en tu PEC y tienes hasta un 3 o un poco más de un 3, ahí puedes poner un ejemplo, un 3,5, ¿vale? Ponderadamente, ostras, es que te subiría a aprobado, ¿vale? Entonces, cada cual tiene que valorar el tiempo que puede disponer. Tampoco la P es muy grande, pero claro, te puede beneficiar o te puede perjudicar. Si sacas un 10 en la P, maravilla, que no te va a perjudicar nunca. Pero si sacas menos notas, fijaros que el ejemplo que perjudica aquí era que sacaras un 6 en la PEC. ¿Estás viendo o no? Entonces, y ponderando a ver qué os interesa o qué no, pero esta es la regla de corrección que se va a aplicar en la asignatura en la gente de Madrid. Nosotros no lo corregimos desde los centros asociados. Bueno, importante, recomendaciones como son tipo T, ya llevamos al menos un curso de experiencia con el manual, tenemos experiencia de cómo pregunta el equipo de Madrid,
Recomendación, pues al menos tenéis 3 exámenes mínimos sobre este contenido de este equipo. Entonces, y viendo un poco qué tipo de preguntas hay, qué opciones pones, cuántas opciones, etcétera, etcétera. Y jugad vosotros un poco a ver, siempre hay algunos resueltos, ve al final, sobre todo, repasad que si controláis o no estáis controlando la mecánica, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que os acerquéis al repositorio de Calatayud, entráis con vuestras credenciales y directamente tenéis en abierto todos los exámenes, todas las asignaturas, todo lo que queráis, ¿vale? Bueno, cuestiones, dudas, preguntas que queráis hacer sobre lo que estamos viendo. No. Está. Desde casa también hay gente conectada, dudas o cuestiones que queráis hacer. La gente de casa que activa el micro o le da el muñequito que tenéis por ahí, que a ver dónde os sale a vosotros. Tenéis que tener un muñequito así con la mano levantada que si le pulsáis también tomáis la palabra, ¿vale? Y me aparece a mí también aquí. Bueno, ¿dudas? ¿Cuestiones? A empezar ya, ¿no? Tenemos que empezar ya, si es que ya lo demás es tontería. Nos tenemos que poner a la caña. Bueno, ya sabéis que hoy solamente es jornada de presentación. El próximo día lo que hacemos es directamente ya empezamos con el contenido. De todas maneras, si tenéis dudas o cuestiones o preguntas, ¿vale? Yo las podemos ver perfectamente en cada una de las tutorías que vayamos viendo, aunque sean de temas anteriores, ¿vale? O de cuestiones de evaluación o de lo que vayamos viendo. Esto que vamos viendo, las sesiones estas, la costumbre que yo tengo es grabarlas y ponerlas en abierto en YouTube. O sea, en abierto es en abierto, ¿vale? Para bueno y para lo malo. Entonces yo os lo dejo, ¿vale? Y ya vosotras las podéis ver o los contenidos que vayamos trabajando, escuchar, eso es muy pesado, porque me dice, Barito, es que yo me duermo escuchando la lección de... Digo, como tú quieras. Utilizarlo las veces que necesitéis, porque siempre os puede ayudar para repasar, o hay una duda o una cosa que no sé, no nos acordamos, pues volvemos a esa clase o a ese vídeo, la tenéis en abierto y la podéis consultar, ¿vale? Pero indistintamente, recomendación, veniros aquí, os venís presencialmente, se puede interactuar muy bien, hacemos las preguntas que necesitemos y aún así, las dudas que tengamos, siempre las podemos preguntar en otro momento, en otro turno, ¿vale? Bueno, sí. ¿Qué recomiendas? ¿Que se lea el tema antes de la tutoría o primero la tutoría y después? No, la idea es que sepa más que yo, te explico. Más que yo de lo que yo te vaya a dar. La clave fundamental es, si yo ya sé que vamos a ver tema 1 o el tema 2 o el que sea, me lo leo en casa. Yo le pillo la idea al tema. Me puedo hacer mis resúmenes, subrayar. Y ahora tú te vienes aquí, te pones delante de lo que yo te vaya a contar. Y ahora cuando yo te lo cuente, es que tú te lo sabes. Es que te suena todo. Si tienes alguna duda, alguna cosa que se te ha quedado trancada, las podemos solventar. ¿Se va entendiendo? Ya mínimo la has visto 2 veces cuando lo ve conmigo. Después, ¿qué hacemos? Ya afianzamos. Ya resumimos, hacemos esquema, lo que nosotros necesitemos. Eso nos da mucho cuartelillo con las asignaturas, con este y con cualquier otra. Entonces, son elementos que lo podéis ir trabajando. Incluso como sabéis que es tipo T, podéis incluso intuir más o menos, ostras, pues yo si hiciera una pregunta tipo T de este apartado, preguntaría este autor, o esta fecha, o esta escuela, o esta idea, o este concepto. Y os podéis hacer anotaciones de cositas que deberíais de poner atención luego cuando vayáis a lo que es la parte más de memorizar, si queremos, ¿no? Más de retener, ¿vale? Que lo deberéis ir haciendo un poquito más adelante. De todas maneras, yo os recomiendo que vayáis abarcando en tiempo real los contenidos y que incluso los podáis estudiar. Para esto vamos a empezar a estudiar ya. Yo no es que sea agonía, es que es más fácil. Entonces, si nosotros tenemos un tema preparado, que ya estamos trabajando el segundo tema, y yo ya tengo fichas, tengo resúmenes, puedo dedicar un tiempo a memorizar parte o a trabajar parte. ¿Se está entendiendo? Cuando nosotros llegamos al último tema y que vamos repasando desde atrás, los últimos días, que es cuando más nos agobiamos, más materia hay, nosotros eso ya lo tenemos hecho. Entonces, cuando nos sentamos delante de esa parte, tenemos muchísimo avanzado, ¿vale? Eso se puede hacer si tengo tiempo, si me puedo organizar, depende del número de asignaturas, depende de las otras cosas que haya en mi vida, familia, trabajo, ¿vale? Entonces, la idea es, me mejor organizo como puedo, pero la idea es empezar a tocar la asignatura desde el principio. Entonces, ya, pues, vamos por el tema 1, ¿vale? Yo iría directamente ya por el tema 1. Que me aburro por tema 2 y avanzáis todo lo que tengáis que avanzar. Así lo haría yo, ¿vale? Y más lo mismo. Más cositas, ¿no? Bueno,
Pues vamos a despedirnos entonces. ¿Desde casa tenéis dudas? Bueno, pues entonces me voy a despedir y nos vemos en una semana y a la semana que viene damos caña, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Adiós.